Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Deseo que se encuentren muy bien en compañía de su familia. Mi nombre es Alejandro Sevilla, profesor de la asignatura Historia de México, y me siento muy complacido de acompañarles en este espacio para que juntos sigamos adquiriendo nuevos conocimientos relacionados con la historia de nuestro país. Quizás se han preguntado en repetidas ocasiones, ¿qué es la historia? En respuesta a esta interrogante, se han dicho que es aquella ciencia que estudia el pasado. Marc Bloch, un historiador francés, afirma que la historia es la ciencia de los hombres, porque el objeto de esta es esencialmente el hombre, o mejor dicho, los hombres. Y yo agregaría las mujeres, a las niñas y a los niños. Lo anterior, debido a que la humanidad cambia, transforma y condiciona su contexto para la satisfacción de sus necesidades. Antes de iniciar, les exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención. El lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Mantener la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas. Y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. Pasemos ahora a conocer el propósito de la sesión. Y este es explicar las desigualdades sociales y políticas entre los grupos sociales de las ciudades novohispanas. Estoy completamente seguro de que recuerdan que en sesiones anteriores se habló de las reformas borbónicas en Nueva España, particularmente en el ámbito político y económico. Sin duda, la aplicación de estas medidas en las últimas décadas del siglo XVIII significó para la colonia un cambio en la organización político-administrativa y económica que caracterizó los siglos anteriores, en donde los privilegios e intereses de los españoles peninsulares y criollos se antepusieron a los de la corona española. En consecuencia, estas reformas impulsadas por la monarquía de los Borbones afectaron a varios grupos privilegiados como la iglesia, grandes mineros y comerciantes, pero también a la población menos favorecida, como peones, pequeños agricultores, pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Entonces, ¿cuál creen que haya sido la reacción de los diferentes grupos sociales ante estas nuevas medidas implementadas por los Borbones? Para comprenderlo, en esta sesión se hablará de cómo se manifestaron estas inconformidades en las ciudades novohispanas. Así que quédense conmigo para descubrir juntos lo relacionado con este interesante tema. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan bolígrafo, cuaderno y su libro de texto por si desean profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. Sin más que agregar a esta pequeña introducción, comencemos. A continuación, leeré un fragmento del texto Pobres, Mendigos y Vagabundos en la Nueva España, 1702-1766, antecedentes y soluciones presentadas por Norman F. Martin. Les sugiero poner mucha atención y tomar nota de los aspectos que consideren relevantes. Los documentos de la época revelan, en modo inequívoco, la intensidad de la pobreza sufrida por el pueblo bajo. Muchos vivían en la miseria o apenas ganaban lo necesario para sostenerse. Otros dependían de las limosnas conseguidas por las calles o en las puertas de las iglesias. Otros más se convertían en vagabundos y salteadores de caminos. En las calles, plazas y calzadas, nunca faltaba buen número de pordioseros, casi todos cubiertos con manta o trapos miserables, que persistentes seguían a los caminantes hasta obtener el socorro que solicitaban. En México, como en las demás ciudades grandes, existía un mercado prohibido llamado el Baratillo, donde se vendían, además de algunas menudencias, artículos robados y luego desfigurados por ladrones habituales. Toda esa gente carente de oficio o beneficio amanecía sin saber qué iría a comer durante el día, confiando solo en lo robado o en la limosna, ambas cosas muchas veces gastadas en los paliativos de su vida miserable, las bebidas y los juegos prohibidos.
En los informes reservados transmitidos a sus sucesores, los virreyes nunca dejaban de señalar el problema de ese numeroso sector, del cual venían tantos criminosos. Es difícil determinar exactamente el número de indigentes que existía en esa época. Mucho más complicado es encerrar en cifras a los mendigos, vagos y demás elementos del sector de la población que no se dejaban identificar. Sin duda alguna, el aumento marcado de la población en el siglo XVIII agravó el problema del pauperismo, es decir, de la pobreza. Aunque no todos los pobres eran holgazanes, se puede estimar que hacia finales del siglo, quizás hasta una quinta parte de la población, se componía de personas económicamente necesitadas y entre ellos se encontraban los mendigos, vagos, ladrones, salteadores y otros tipos malentretenidos que vivían habitualmente sin trabajo u oficio fijos. La mayoría de los indigentes eran mestizos y personas con sangre mezclada, llamadas las castas, a los que se sumaban algunos negros, españoles peninsulares y criollos. De esta manera, que el mayor número de los pobres de la Nueva España venían de aquellos sectores de la sociedad que, con los años, habían crecido notablemente, los mestizos y las castas. Excluidos de participar en actividades políticas y económicas de categoría, y careciendo la colonia de industrias permitidas, centenares de individuos de estos sectores étnicos se encontraban desplazados e inadaptados, o sin suficientes oportunidades para sostenerse. Bastante interesante, ¿no lo creen? Pues bien, con base en la lectura les invito a reflexionar acerca de la siguiente interrogante. ¿Cuáles suponen que fueron las causas de la formación de estos grupos de mendigos, vagos e indigentes en Nueva España? Para entrar a nuestro análisis, quiero que observen las siguientes imágenes e intenten responder a las preguntas. ¿A qué grupos sociales identifican? ¿Cómo es la vestimenta de cada grupo? ¿Qué actividades realiza cada grupo? ¿A qué grupo social creen que pertenezcan? ¿Cómo es su vestimenta? ¿A qué grupo social creen que pertenezca? ¿Cómo es su vestimenta? ¿A qué se habrá dedicado? Como lo referí al principio, la aplicación de las reformas borbónicas tuvo graves consecuencias, principalmente el malestar que generaron en la sociedad novohispana por causas como la carga excesiva de impuestos a todos los grupos sociales, el monopolio de la producción y comercio de productos muy demandados como pólvora, tabaco, naipes, pulque y aguardiente, la expulsión de los jesuitas. La riqueza de los casi 400 jesuitas expulsados pasó a la corona y fueron para ella buenas ganancias. En protesta, hubo rebeliones populares violentamente reprimidas en Pátzcuaro, Uruapan, San Luis Potosí y Guanajuato. Con medidas como esa, se fortaleció no solo el ejército, sino principalmente el clero secular. Ahora, para nutrir más nuestro conocimiento sobre qué factores influyeron para que se acentuaran la inconformidad y la desigualdad social en la población novohispana, escuchemos y veamos el video La desigualdad social en la Nueva España del siglo XVIII. ¡Adelante! La sociedad de la Nueva España se organizó étnicamente y por privilegios. Es decir, no todos los individuos eran considerados como iguales, por lo que sus derechos y obligaciones dependían del lugar que ocupaban en la sociedad. Los nobles, que en su mayoría eran españoles, tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, no pagaban impuestos, podían acceder a la universidad, poseían palacios y casas de campo, utilizaban artículos de lujo provenientes de Europa o Asia y compraban esclavos africanos. El clero era otro grupo privilegiado que tampoco pagaba impuestos, tenía fuero y era juzgado por tribunales especiales independientes a los del resto de la población. En contraste, otra parte de la población integrada por criollos, españoles pobres,
Indígenas, africanos, asiáticos, mestizos y las castas se desempeñaban como comerciantes, campesinos, artesanos y trabajadores libres. Con las reformas borbónicas, la desigualdad y la pobreza se acentuaron. Las diferencias estaban presentes en todos los ámbitos. Por ejemplo, los cargos administrativos más importantes se otorgaban a los españoles, mientras que a los criollos se les desplazaba de los suyos, obligándolos a desempeñarse en otras actividades, lo cual generó su inconformidad. Su malestar creció aún más cuando se redujo considerablemente el número de criollos miembros de la Real Audiencia. También había españoles que llegaron pobres y otros que habían perdido su riqueza. De todos los estamentos, el de los indígenas, la población mayoritaria, y el de las castas fueron los más perjudicados. Si bien hubo autoridades indígenas que poseían grandes extensiones de tierras, la mayoría pagaba tributo. Realizaba trabajo comunitario, también llamado tequio, y trabajaba en condiciones deplorables. Fue así como la pobreza se agudizó y la ciudad se llenó de indigentes, mendigos y léperos, provenientes de los alrededores de la ciudad, quienes no querían ser obligados a pagar tributo, realizar trabajo comunitario o desempeñar algún oficio. También había población de origen africano, que llegó como esclava. Solo una mínima parte pudo comprar su libertad y otra terminó como indigente o escapó a regiones inaccesibles del territorio novohispano para formar comunidades. Lo mismo sucedió con la población de origen asiático que también vivía en la pobreza. Algunos fueron esclavos y otros se desempeñaron como pequeños comerciantes o artesanos. De esta forma, mientras una minoría como los españoles y los criollos se educaba, la mayoría de la población vivía en la pobreza, por lo que no tenía acceso a la educación ni a servicios de salud. Tampoco poseía tierras propias y era despojada de sus recursos para dárselos a los grandes terratenientes. Esta parte de la población la conformaban indígenas, africanos, asiáticos y castas. Como bien lo ha referido el video, de todos los grupos sociales, el de los indígenas, la población mayoritaria, y el de las castas fueron los más perjudicados por las medidas reformistas de los Borbones. De esta manera, la pobreza se agudizó y la Ciudad de México se llenó de indigentes, mendigos y léperos, provenientes de los alrededores de la ciudad. Seguro recuerdan en qué situación se encontraban estos grupos, con el texto que se leyó al inicio de esta sesión. Los grupos sociales que habitaron en el siglo XVIII estaban bien diferenciados. Quienes gozaban de mayores privilegios eran los españoles nacidos en la península ibérica, después los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Ambos representaban un grupo extremadamente rico y poderoso, que en ocasiones se quejaba de algunas políticas específicas de la corona, pero era el principal beneficiario del sistema colonial. Dicho grupo residía en las ciudades, villas y reales de minas, aunque tenían propiedades rurales. Se relacionaba con el centro de poder, formaba parte de redes económicas y políticas y sociales a nivel virreinal. Contaba, además, con la información necesaria para generar grandes ganancias a costa del resto de la población. Los otros grupos cuya condición se iba degradando eran mestizos, indígenas, africanos y castas. Las diferencias sociales y económicas, así como la injusticia y la escasez de alimentos, fueron las causas más frecuentes de los disturbios que protagonizaron indígenas, africanos y castas de la Ciudad de México. Entre ellos destacan los que tuvieron lugar en 1609, 1624, 1665 y 1692. Este último, conocido como el Motín de Pan. La represión fue muy dura y se dirigió contra los indios, pero no fueron solo indios los que participaron en aquel suceso, sino la plebe de la ciudad, mezcla de todos los grupos resentidos por las injusticias del gobierno y las humillaciones de los ricos españoles. Además, la pobreza en el campo y el aumento demográfico de los pueblos
fueron causa de la migración a las ciudades. Por ejemplo, la gente iba en busca de trabajo en las minas, como ocurría en Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, o en los obrajes como los textiles de Querétaro. Muchas personas se sumaron a los numerosos léperos, es decir, gente que carecía de un oficio y vagaba por las ciudades, de modo que su población se incrementó en forma considerable. A su vez, esto provocó que se establecieran caseríos con una distribución desordenada y habitados por decenas de pobres, los cuales rodeaban a los palacios y casonas. Algunos funcionarios españoles se dieron cuenta de que semejante situación conduciría inevitablemente a la violencia, por lo que se encargó a los alcaldes de los ayuntamientos reforzar la vigilancia y tomaron medidas para ordenar la población. En cuanto a las castas, que representaban 22% del total de la población novohispana, eran el grupo más abundante después de los indios y tenían el número más elevado de desocupados, a los que llamaban vagos. Se establecieron en mayor cantidad en las intendencias de Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz. En las ciudades, los grupos mestizos y castas, generalmente sin ocupación definida, eran acusados de mendicidad, es decir, situación de mendigos, robos y asaltos a las iglesias, donde despojaban de joyas a las imágenes, hurtaban los útiles de rito, por lo que hubo necesidad de imponer un toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta el amanecer del día siguiente. Luis Jáuregui, en el panorama económico de la última Nueva España, menciona lo siguiente. Por otro lado, si bien más controlada, la población en las ciudades también mostraba creciente descontento en los primeros años del siglo, en parte como resultado de las reformas urbanas de finales del siglo XVIII. En la Ciudad de México, los mandatarios novohispanos se habían empeñado en embellecerla a costa de impuestos muy elevados y en contra de las disposiciones de la propia corona. Este embellecimiento urbano, que también incluyó algunas obras de sanidad, resultó empero benéfico para una parte, la más céntrica, de la ciudad. Lo mismo sucedió en el caso de Guadalajara. Lo que más destaca de estas reformas fue la habilitación de espacios públicos, baños, cafés, teatros, fuentes de provisión de agua, donde la población intercambiaba ideas, algunas en contra del régimen. Al respecto, vale comentar que no solo los más pobres se vieron afectados por las medidas del gobierno virreinal, pues muchos criollos guardaban resentimiento en contra de los peninsulares, que desde hacía varios años llegaron a ocupar cargos en el gobierno, iglesia y ejército novohispanos, desplazando a los nativos de estas oportunidades de ingreso y prestigio. Hasta aquí la cita. En efecto, el resentimiento de los criollos en contra de los peninsulares era debido a las políticas borbónicas. Para conocer más sobre el papel de estos en la colonia, escuchemos y veamos el video Los criollos en Nueva España. Adelante con el video. Las reformas borbónicas en el siglo XVIII se refieren a las reformas llevadas a cabo por la familia reinante de España, los Borbones de origen francés. Van a empezar a desbaratar todo el andamiaje del imperio hasta ese momento, cuando menos como planteamiento para rehacer las cosas. En ese planteamiento que algunos han visto como el nacimiento del Estado moderno en México, con ideas ilustradas, con ideas de cambio evolutivo permanente, los criollos son vistos demasiadas veces como los enemigos. Enemigos por ser los hijos de la tierra, por tener intereses en la tierra mexicana, novohispana, por tener parentesco con los no españoles y quizá no ser del todo leal a la idea del imperio o al monarca español, y sobre todo por guardar
ciertos rencores, resentimientos contra los peninsulares y tener pretensiones de mando localmente en América. Entonces, como que empieza a agitarse un problema incluso del imaginario, el imaginario de cómo pensar la Nueva España. Los criollos empiezan a privilegiar una visión quizá un poco más autónoma de la Nueva España, y los españoles ven y empiezan a llamar a la Nueva España una colonia. Y una colonia solo existe en la medida en que sirve los intereses del país colonizador, ¿no? Y esto es un tabú para los criollos, que tienen muy metido el concepto de que la Nueva España es un reino con todos los derechos de los reinos de la vieja España. Cuando se realiza la visita de José de Gálvez entre 1765 y 1771, una visita de inspección representando la programación borbónica de los cambios para la Nueva España, rápidamente Gálvez decide que los criollos tienen que ser subordinados, ¿no? Entonces los empiezan a remover de ciertos puestos que ya habían logrado detener, y empieza el resentimiento a crecer. Y esto va a crecer hasta cuando la invasión francesa de España en 1808 hace que los españoles formen un movimiento de juntas de sus principales ciudades. Los criollos en la Nueva España dicen inmediatamente: nosotros no somos menos que nuestros hermanos peninsulares, formaremos nuestras propias juntas. Y empieza un movimiento, recibe simpatías del virrey en funciones, Iturrigaray, de la Nueva España, y viene un movimiento represor que quita al virrey, que suprime las juntas novohispanas, y entonces las cosas empiezan a estallar. Las reformas borbónicas, al limitar las posibilidades de ascenso social de los criollos, generaron un profundo malestar en el grupo. Los peninsulares acapararon los principales puestos políticos, administrativos y eclesiásticos, por lo que las opciones de los criollos se redujeron sustancialmente. A partir de esto, los criollos solo pudieron aspirar a convertirse en sacerdotes, abogados o militares, pero no a ocupar puestos de alta jerarquía. Las reformas borbónicas significaron en la práctica el desplazamiento de un buen número de criollos de puestos directivos en la sociedad de la Nueva España. El desplazamiento no solo es el desplazamiento de puestos específicos, es un desplazamiento en el sentido de quién manda y qué es la Nueva España. Significa, desde luego, que va a haber impedimentos para que ciertos criollos lleguen, ya no se diga a ser obispos, pero en otros casos ni siquiera canónigos de las catedrales. Como vieron y escucharon en el video, los criollos fueron vistos como enemigos. Este resentimiento de los criollos hacia los españoles, aunado al sentimiento nacionalista y a las ideas de la Ilustración, se manifestó a través de pasquines, es decir, escritos anónimos que se colocaban en lugares públicos. Algunos resultaban ingeniosos y otros insultantes. Y, en este contexto político y de descontento social, comenzaría a germinar el movimiento independentista de Nueva España. Bueno, lamento decirles que estamos por llegar al final de nuestra sesión. Así las cosas, las ciudades vivieron las consecuencias de las reformas borbónicas. La inconformidad en la sociedad provocó levantamientos populares como protesta ante las cargas excesivas de impuestos, la expulsión de los jesuitas, las malas condiciones de vida, el hambre y el mal gobierno. Ahora, para reforzar aún más el tema, les tengo un reto. Elaboren un tríptico donde describan las consecuencias de la aplicación de las reformas borbónicas en la vida de las ciudades novohispanas. Para superar el reto y ampliar más su conocimiento sobre lo que vimos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestros. Así es como hemos llegado al final de esta sesión, pero descuiden,
Nos veremos pronto y continuaremos conociendo nuestro pasado. Soy Alejandro Sevilla. Hasta la próxima.